Buenas chicos, bienvenidos de nuevo a mi canal, a Víctor Naranjo Profe. Hoy vamos a ver el movimiento circular uniforme. Como bien dice el nombre, el título, el movimiento circular uniforme, a diferencia de los rectilíneos, se trata de un movimiento, más o menos, por eso no me he dedicado al dibujo, circular, ¿vale? Vamos a ver primero todas las fórmulas que nos van a ayudar a poder desarrollar y resolver los problemas, y después vamos a hacer un par de ejercicios de diferente dificultad. Vamos a empezar por la velocidad, ¿vale? En el caso de... como siempre os digo, aquí vamos a tratar de hacerlo fácil. Vamos a imaginarnos, vamos a trasladarnos al movimiento rectilíneo, que es a lo mejor el que nos puede resultar ahora mismo un poco más sencillo. En el movimiento rectilíneo tenemos una velocidad. Acordaos que la velocidad en el movimiento rectilíneo era espacio partido por tiempo, ¿vale? Siempre es el espacio que se recorre en una determinada unidad de tiempo. Pues aquí, en cualquier movimiento circular, ¿vale? Imaginaos que estamos aquí haciendo un movimiento, cogemos una piedra enganchada a una cuerda y hacemos un movimiento circular. Pues aquí siempre va a haber un ángulo que describe ese movimiento, un ángulo de barrido, que en diferentes ejercicios vais a encontrar diferentes letras griegas. Nosotros vamos a llamarlo teta, más o menos, porque no soy griego y el alfabeto griego en algunas palabras un poco difícil en algunas letras son un poco difíciles de dibujar. Entonces, ¿cómo es el movimiento angular? Que se describe, esta letra es más fácil, con la velocidad angular en el movimiento circular uniforme se describe con la letra griega omega. ¿Omega qué va a ser igual? Pues como hemos dicho, en el movimiento rectilíneo la velocidad era espacio partido por tiempo. Pues aquí va a ser el ángulo barrido, ¿vale? El ángulo que ha descrito ese movimiento circular, partido del tiempo en el que lo realiza. Vamos a dejarlo aquí bien marcado. Esta velocidad angular tiene en el sistema internacional las siguientes unidades: radianes por segundo, pero también nos lo vamos a encontrar como revoluciones por minuto, que más adelante vamos a explicar cómo se pasa de radianes por minuto, de revoluciones por minuto a radianes por segundo. Porque en todos los ejercicios, al final, igual que nos pedían, salvo que nos pidan lo contrario, como en el movimiento rectilíneo nos pedían pasarlo de kilómetros por hora a metros por segundo, aquí vamos a tener que pasarlo a radianes por segundo. Vale. ¿Qué más tenemos en este movimiento, en este tipo de movimiento? Pues en todo tipo de movimiento angular, ¿vale? Esta es la velocidad, perdón, en todo movimiento circular tenemos una velocidad angular, pero también tenemos una velocidad lineal. Vamos a ponerlo lineal, ¿vale? Que esa va a ser escrita en metros por segundo, ¿vale? En cada punto, también esta velocidad, vamos a verlo en el ejercicio, va a depender en el punto en el radio en el que se encuentre, en la distancia en la que se encuentre del centro de ese movimiento. Pues la velocidad lineal se calcula como la velocidad angular, que tendríamos que haber calculado previamente, por el radio. Cuanto mayor sea el radio, es decir, cuanto más, digamos, fuera más en el exterior de ese movimiento circular, mayor va a ser la velocidad. Va a ser mayor la velocidad aquí que en este punto, o más aquí que en este punto. ¿De acuerdo? Vamos a tener aquí otra. Esta la ponemos en azul. Muy bien. En todo tipo de... también en todo tipo de movimiento circular vamos a tener una aceleración. En este caso vamos a calcular la aceleración, lo que se denomina la aceleración normal, ¿vale? Antes de poner la fórmula, vosotros imaginaos que vais en el coche, estáis dando una vuelta a una rotonda, depende de la velocidad que llevéis, os echáis un poquito, ¿vale? El coche os echa un poco hacia afuera, ¿no? O si, por ejemplo, cogéis una canica, una piedra, la engancháis con una cuerda, os ponéis, o las típicas llaves que tenéis con la cuerda, os ponéis a darle vueltas y en un momento, por ejemplo aquí, lo soltáis. No se pone a dar vueltas, sino que sale disparado con un movimiento rectilíneo. Pues va a salir disparado con una aceleración. Esa aceleración, ¿cómo se calcula? Pues la aceleración normal es igual a la velocidad
lineal al cuadrado, que ya lo habríamos calculado antes, partido del radio. Para que intentéis tener todas las fórmulas en una misma pantalla, en una misma pizarra, voy a poner aquí las dos que nos faltan. Vamos a calcular el periodo. El periodo vamos a calcularlo a partir de esta fórmula. Aunque luego nos quedaremos para que vosotros os aprendáis la fórmula final, quiero que entendáis de dónde viene esa fórmula. El periodo es el tiempo que tarda en dar una vuelta, ¿vale? Por ejemplo, si yo aquí con este bolígrafo describo un movimiento circular, 1, 2, 3, 4. He tardado en dar una vuelta 4 segundos. Ese sería el periodo de mi movimiento circular uniforme. Vale. Por tanto, el periodo es un tiempo, es tiempo, es cuánto tarda en dar una vuelta, ese objeto, ese móvil, ¿vale? Pues vamos a intentar despejar de esta fórmula el tiempo. Pues el tiempo pasa multiplicando arriba y la velocidad angular pasa abajo. Tiempo es igual al ángulo descrito, a θ, partido de la velocidad angular. Pero ¿qué pasa? Que aquí tenemos que acordarnos que ¿cuál va a ser el ángulo descrito en una vuelta? 360 grados, ¿vale? Y una vuelta son 360 grados, que tenemos que pasarlo a radianes, que esto lo tenéis que tener muy en cuenta y muy presente siempre. 360 grados, es decir, una vuelta son 2pi radianes. Muy importante. Por lo tanto, nosotros sabemos en este caso que el ángulo descrito son 2pi radianes. A este tiempo, al periodo, le vamos a poner la letra T mayúscula. Por lo tanto, el periodo va a ser igual a 2pi partido de la velocidad angular. Y por último, vamos a ver la frecuencia. La frecuencia es lo inverso al periodo, es cuántas vueltas da en un segundo ese móvil en un movimiento circular uniforme. La frecuencia vamos a ponerla como una F, ¿vale? La frecuencia, como hemos dicho, es el inverso al periodo. Por lo tanto, el inverso que es 1 partido del periodo. En este caso, podemos dejarlo así, calculamos el periodo y le damos la vuelta, pero si le damos la vuelta, si es el inverso, ¿qué es? Pues le damos la vuelta a esta fórmula. Sería velocidad angular arriba y abajo 2pi. ¿Vale? De esta fórmula también podríamos obtener, ¿vale?, de la frecuencia igual a la velocidad angular partido de 2pi, una fórmula extra para calcular la velocidad angular, que vamos a ponerla aquí, para que vaya juntita. Si despejamos aquí la velocidad angular, ¿vale?, 2pi que estáis viendo pasaría multiplicando a la frecuencia. Por lo tanto, la velocidad angular sería igual a 2pi por la frecuencia. Al final son diferentes posibilidades, diferentes fórmulas, diferentes caminos de llegar a la misma fórmula, al mismo punto. Vale, si hemos comentado que el sistema internacional en la velocidad angular son radianes por segundo, la velocidad lineal son, como si fuese el movimiento rectilíneo, metros partido por segundo, la aceleración metros partido por segundo al cuadrado, el periodo son segundos, es un tiempo, una unidad de tiempo, y la frecuencia son segundos a la menos 1, o en el sistema internacional esto es lo mismo que hercios. ¿Vale? Os recomiendo que os paréis un momento el vídeo en esta pantalla, intentéis estudiarosla un poquito, que vamos ahora a proceder a aplicar estas. Muy bien, pues vamos a intentar ver un ejercicio en el que intentemos aplicar todas las fórmulas para que vayamos practicando y que esas fórmulas, que parecen muchas y pueden parecer un poquito difíciles, las vayamos asimilando y nos vayamos quedando bien con ellas, ¿vale? El primer ejercicio dice así, lo vais a ver impreso justo debajo.
una rueda de 50 centímetros de radio gira a 180 revoluciones por minuto. Calcula A, el módulo de la velocidad angular en radianes por segundo, B, el módulo de la velocidad lineal de su borde y C, su frecuencia. Vale. Lo primero, como os he dicho al principio, en la mayoría de los casos os van a poner que la velocidad angular os la van a poner en revoluciones por minuto. ¿Vale? Esas revoluciones por minuto no son en sistema internacional. Vamos a tener que pasarlas a radianes por segundo, como hemos explicado, al igual que cuando teníamos kilómetros por hora en el movimiento rectilíneo, lo pasábamos a metros por segundo. Vale. Pues vamos a poner ese primer ejemplo, el primer ejercicio, pasar de radianes por minuto, que esa es la velocidad angular, es decir, en el primer caso a el módulo de la velocidad angular, en radianes por segundo. Vamos a pasar la velocidad angular, que está en 180 revoluciones por minuto, a radianes por segundo. Lo primero que tenemos que tener en cuenta es que, ¿qué significa revoluciones por minuto? Iros, por ejemplo, a la lavadora, que suele poner la centrifugación 1200 revoluciones por minuto. Eso es las revoluciones o las vueltas, ¿vale? Para que lo entendamos mejor, vamos a utilizar el término vueltas. Las vueltas que da, en este caso, la lavadora en un minuto, ¿vale? En el caso de la lavadora da 1200 revoluciones, 1200 vueltas, o 800 o 1000, en un minuto, ¿vale? Entonces, yo os aconsejo que pongáis que revoluciones por minuto es igual a vueltas que da en un minuto, ¿vale? Entonces, vamos a hacerlo por factores de conversión, igual que hacíamos pasar de kilómetros por hora a metros por segundo, cualquier tipo de cambio de unidades. Tenemos 180 vueltas que da en un minuto. Vale. Las vueltas nosotros las vamos a querer pasar a radianes. ¿Qué sabemos? ¿Qué hemos visto al principio? Que una vuelta es igual a 2pi radianes. Por lo tanto, vuelta con vuelta se nos va. Ya nos queda, como queríamos, radianes. Por último, hay que pasar de minutos a segundos. Minutos abajo. Un minuto con minuto se va. Y lo queremos pasar a segundos. Sabemos que un minuto son 60 segundos. En este caso, si hacemos aquí os aconsejo una cosa. Depende del profesor. Que el pi, en este caso, no lo calculéis. Es decir, no pongáis, o en la calculadora le deis al pi, o pongáis 3,14, etc. En este caso, el resultado es 6 pi radianes por segundo. Muy bien. Vamos a ir con el segundo caso, es decir, el apartado B. En el apartado B nos piden la velocidad lineal. Si nos acordamos de la fórmula, la velocidad lineal era igual a la velocidad angular por el radio. En este caso nos está pidiendo la velocidad lineal en el borde, ¿vale? Si teníamos que era una rueda de 50 centímetros, vamos a ponerlo aquí, el radio son 50 centímetros, lo primero que tenemos que hacer es pasarlo a las unidades del sistema internacional, a metros. Acordaros, 50, ya no lo vamos a hacer por factores de conversión, 50 centímetros es igual, si dividimos entre 100, a 0,5 metros. Por lo tanto, la velocidad angular, 6 pi radianes partido por segundo. El radio, 0,5 metros. Y esto va a ser igual a 9,42 metros partido por segundo. Para el último ejercicio, para que esté todo junto, para el último ejercicio, el último apartado, vamos a hacerlo justo debajo. Nos pide que calculemos la frecuencia. Vale. La frecuencia podemos llegar de diferentes maneras, a través de la velocidad angular. Yo os voy a explicar en primer lugar a través del periodo. ¿Por qué? Habíamos dicho que la frecuencia era igual al inverso del periodo. Frecuencia era igual
al inverso del periodo. Por lo tanto, voy a calcular primero el periodo. El periodo, habíamos dicho en las fórmulas iniciales, que era igual a 2pi partido de la velocidad angular. El periodo, habíamos dicho en las fórmulas iniciales, que era igual a 2pi partido de la velocidad angular. En este caso, 2pi partido de 6pi. Podemos hacer este cálculo, que sería 0,33, pues sería si esto lo simplificamos, pi con pi se va, 2 sextos quedaría como un tercio, con un tercio es 0,33 periodo, 0,33 segundos. Si queremos hallar el inverso, ¿qué tenemos que hacer? La frecuencia va a ser igual a 1 partido de 0,33. Pero mucho más sencillo, como hemos dicho antes, si le damos la vuelta a esto, es decir, velocidad angular partido de 2pi va a ser igual a 6pi partido de 2pi, pi con pi se me va, y 6 entre 2, 3 segundos a la menos 1 o hercios, que es lo mismo que 1 partido de 0,33. ¿De acuerdo? Hay diferentes métodos por los que llegar, pero al final, como veis, es lo mismo. Así que vamos a hacer un ejercicio más para que tengáis tengáis dos opciones que poder ver, que poder manejar, y para que de esa manera podamos aprender a realizar este tipo de ejercicios de manera mucho más sencilla y lo asimilemos mejor. Vamos con el siguiente. Vale, vamos con el último ejercicio. El ejercicio nos dice, la rueda número 1 gira 600 revoluciones por minuto, mientras que la número 2 a 100 pi radianes por segundo. ¿Cuál de los dos posee mayor velocidad angular? ¿Y cuántas vueltas dará cada una en 5 segundos? La primera parte es la más sencilla, pero quiero hacer esta segunda parte porque, a pesar de que cuando lo veis os parece sencillo, de primeras os suele costar mucho verlo. Vamos con ello. Entonces, bueno, una ya lo tenemos en radianes por segundo, que es la rueda número 2. La rueda número 2, bueno, la número 1, la número 2 va a 600... No, esa es la primera, perdón. A 100 pi radianes por segundo. Y la número 1 va a 600 revoluciones por minuto. ¿Vale? Pues lo primero que tenemos que hacer es, como hemos hecho antes, pasar de revoluciones por minuto a radianes por segundo. ¿Vale? Si queréis repasarlo, id al ejercicio anterior, que ahí lo explico detalladamente. Este me da como resultado 20 pi radianes por segundo. Por lo tanto, es fácil. ¿Cuál va más rápido? Esta es la más rápida. Más rápida. Pero la complejidad viene en el siguiente ejercicio, en el siguiente apartado. ¿Cuántas vueltas dará cada uno en 5 segundos? Vale. Aquí, ¿qué sabemos? Que en un segundo es muy parecido, vamos a aplicar una fórmula, pero es una fórmula muy parecida a la del movimiento rectilíneo uniforme. En el movimiento rectilíneo uniforme, ¿qué teníamos? Que el espacio final era igual al espacio inicial más la velocidad por el tiempo. Pues en este caso, voy a ponerlo en otro color para que lo diferenciéis. En el movimiento angular, en el movimiento circular uniforme, el ángulo descrito es igual al ángulo inicial más la velocidad angular por el tiempo. Pues vamos a hacerlo. En el primer caso, ¿cuál va a ser el ángulo que describe? Es decir, ¿cuántos grados o cuántos radianes en este caso va a dar en 5 segundos? Ángulo inicial, parte de 0, ¿vale? Por lo tanto, no voy a poner nada. Velocidad angular, 20 radianes por segundo por el tiempo. En este caso, 5 segundos. Segundos con segundos se nos va. Y 20 por 5 son
100 radianes los que va a describir en 5 segundos. Tenía sentido, si 20 radianes barre, gira en 1 segundo, pues en 5, simplemente multiplicar por 5. Pero para los profesores ponérselo bien, con una fórmula más detallada, le ponemos esta fórmula. En el siguiente caso, bueno, primero nos falta ver cuántas vueltas da, ¿vale? Pues aquí, ¿qué sabemos? Que una vuelta, como hemos dicho antes, ¿cuántos radianes son? Una vuelta son 360 grados, que son 2 pi radianes. Yo que sé, que en 5 segundos he descrito 100 radianes. Muy bien. Pues, ¿a cuántas vueltas equivale eso? Vale, me estoy dando cuenta que aquí me falta el pi. Disculpad, chicos. 20 pi radianes, por lo tanto, son 100 pi radianes los que hace en 5 segundos. Aquí igual. ¿Vale? Es que si no, no me cuadraba 100 pi radianes, ahora sí. Si no, no cuadraba. Entonces, 100 pi radianes por 1 entre 2 pi. Al final, 100 pi radianes partido de 2 pi radianes son 50 vueltas. Son 50 vueltas las que da en 5 segundos la primera rueda. En el caso de la segunda rueda es hacer lo mismo y nos va a dar que da 250 vueltas en esos 5 segundos. Obviamente tiene sentido porque va a 100 radianes por minuto. Va 5 veces más veloz. Por lo tanto, da 5 veces más vueltas en 5 segundos que en la primera rueda. Pues como siempre chicos, espero que os haya sido de utilidad. Haremos más ejercicios. Cualquier duda, cualquier sugerencia de ejercicio que dudéis, no dudéis en ponérmelo en los comentarios y lo hacemos. Y recordad, si os gustan estas clases, suscribiros y estad al tanto de nuevos vídeos que vayamos sacando. Un saludo.